Hola gente, este video es la continuación de insuficiencia renal y ahora vamos a hablar acerca de la parenquimatosa o renal. Entonces aquí vamos a tener una visión más amplia con este gráfico. Primeramente, como les dije, que la causa más común es la que afecta al túbulo, entonces va a partir de esto. Cuando hay lesión directa del túbulo hablamos de una tipo isquémica y tóxica. La isquémica obviamente es cuando la prerrenal se continúa, cuando hay una hipovolemia severa que se continúa, que no se ha reparado. Entonces aquí hablamos de una lesión directa del túbulo isquémica. Por otra parte tenemos la de tipo tóxico, en la que puede haber sustancias tanto endógenas como exógenas. Dentro de las endógenas tenemos la hemoglobina en caso de que el paciente presente hemólisis, mioglobina si el paciente presenta rhabdomiólisis, y bilirrubinas en caso de que se presente colestasis. Entonces, pensando en la clínica o en el antecedente del paciente, nosotros podemos llegar a acercarnos a un diagnóstico. Por ejemplo, si el paciente ha tenido un traumatismo severo o un síndrome de aplastamiento, entonces pensamos en una rhabdomiólisis. Bueno, también tenemos las de tipo exógenos, que son todo aquello tratamiento o fármaco que se le administra al paciente. Por ejemplo, tenemos los contrastes yodados, los antibióticos, dentro de los cuales los aminoglucósidos son los que más afectan, los anestésicos fluorados también, AINES, y los antineoplásicos, dentro de los cuales tenemos como representante al cisplatino. También puede haber una lesión indirecta del túbulo, por ejemplo, se afectan los componentes no tubulares, por ejemplo, el glomérulo, el sistema vascular o el túbulo intersticio. Bueno, también tenemos, aparte de estas, una obstrucción intratubular, por ejemplo, dada por ácido úrico, por proteínas de Bence-Jones o por fármacos. Bueno, continuemos. Dentro de la fisiopatología en general no es muy difícil, porque lo que va a pasar es que la isquemia va a producir una menor presión capilar glomerular, lo que va a predisponer un flujo tubular lento. Además, la necrosis celular tóxica o isquémica produce desprendimiento de células tubulares de la membrana basal tubular que caen hacia el interior de la luz. Entonces estos detritos obstruyen la luz, aumentando de esta manera la presión intraluminal de modo retrógrado hacia la cápsula de Bowman. Entonces aumenta la presión en la cápsula y se frena el filtrado glomerular. En sí, esta es la fisiopatología que hay que conocer. Entonces, al igual que en la prerrenal, vamos a tener un aumento de los azoados. También va a haber una retención, pero no va a haber tanto. Entonces aquí vamos a ver que el sodio urinario va a estar mayor de 20 miliequivalentes, mientras que la osmolaridad va a disminuir, ya que se encuentra menor a unos libros dicen menor de 500, otros menor a 300. Entonces luego les pondré un cuadro para hacer una diferencia. Pero en sí esta es la fisiopatología. Entonces puede ser tanto porque hay obstrucción, por la lesión isquémica, por la constricción de la arteriola aferente. O sea, todo esto se va a confluir para dar una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Ya, todo esto va a tener una clínica diferente dependiendo de la fase. Entonces vamos a diferenciarla en tres fases. Primera, la de instauración, que se va a dar en 1 a 3 días, en la que la patología de base está haciendo efecto y dañando. En la otra de mantenimiento, que puede ir de 1 a 3 semanas, tiene unos rasgos característicos. Por ejemplo, que es la fase más grave, implica un riesgo vital para el paciente. Entonces aquí tenemos, como les dije, la de tipo tóxica y isquémica. Como dijimos, puede cruzar con oliguria o no, mientras que la prerrenal siempre cruza con oliguria, pero esta dependiendo del origen. Por ejemplo, si es tóxica, va a tener una diuresis conservada, mientras que si es isquémica, va a cruzar con oliguria. Esta oliguria puede aumentar el volumen del paciente y puede llegar a dar un edema agudo de pulmón, que puede ser mortal. Como va a disminuir el filtrado glomerular, va a haber una retención de los productos nitrogenados y va a presentar el paciente unos signos de uremia. También va a haber una alteración en el medio interno, ya que se va a dar una acidosis metabólica, hiperpotasemia, hiperuricemia e hipermagnesemia. Por último tenemos una fase de resolución,
que también es llamada poliuria ineficaz. Entonces aquí hay un aumento de la diuresis, pero la orina todavía no es capaz de eliminar productos nitrogenados ni sustancias tóxicas, y el túbulo no maneja bien el agua, sodio ni restos de iones. Esta poliuria ineficaz se puede dar por 3 mecanismos diferentes. Primero es que va a haber una pérdida de la sensibilidad de la ADH, debido a que las acuaporinas, cuando hay una baja de la perfusión, estas se van a internalizar. La otra causa puede ser un acúmulo de urea y otros osmoles. Entonces, al haber este acúmulo, cuando se eliminan va a haber una diuresis osmótica. Y por último, los túbulos se desobstruyen. Todos estos van a contribuir para que en esta fase se dé una poliuria. Entonces, como les dije, aquí tenemos un cuadro diferencial de la insuficiencia prerrenal y la parenquimatosa, porque es lo más importante, saber diferenciar. Entonces, primeramente en la prerrenal la osmolaridad, como ya les había dicho en el video anterior, es mayor a 500, mientras que en la parenquimatosa menor a 350. El sodio en orina en la prerrenal es menor a 20, mientras que en la parenquimatosa es mayor a 20. La fracción de excreción de sodio en la prerrenal es menor a 1, mientras que en el parenquimatoso es mayor a 1. Y también podemos aquí señalar el sedimento. Cilindros hialinos en la prerrenal, mientras que son granulosos en la postrenal. Aquí tenemos una imagen de cada uno. Bueno, los demás también son importantes, pero en sí los que tenemos les acabé de decir. Luego vamos a ver que en la renal también hay ciertas situaciones que van a simular una prerrenal. Por ejemplo, tenemos la glomerulonefritis de tipo endocapilar postinfecciosa, las nefropatías pigmentarias, la necrosis tubular aguda secundaria al uso de contrastes yodados, la hipertensión vasculorenal, el rechazo agudo de trasplante renal, la esclerodemia y por último una nefropatía intersticial inmunoalérgica secundaria al uso de rifampicina. Todas estas van a simular una insuficiencia renal de tipo prerrenal, pero en realidad es la renal. Bueno, otra cosa también que es importante cuando viene un paciente es saber si es aguda o crónica, porque esto va a salvar la vida del paciente. Entonces, en la aguda tenemos ahí las diferentes clínicas o las diferentes situaciones que nos hace pensar en una aguda, mientras que en la crónica es diferente. Bueno, esto después hablaremos en el video de insuficiencia renal crónica. Aquí les presento un caso donde es un varón que presenta necrosis tubular aguda, lesiones traumáticas severas y oliguria. En plasma lo que encontramos es urea creatinina elevada, el potasio se encuentra también elevado. En la orina tenemos un sodio mayor a 20 y una osmolaridad menor a 500. Entonces, aquí en el sedimento encontramos cilindros granulosos. Entonces, aquí, ¿qué pensaríamos? Obviamente en una insuficiencia renal de tipo renal. ¿Por qué? Porque el sodio y la osmolaridad nos ayuda. Como tanto la prerrenal como la renal cruza con azoemia, esto no nos ayuda tanto, pero lo que nos ayuda es el sodio y la osmolaridad. Ahí encima tenemos estos cilindros granulosos que les dije que son propios y característicos de la renal. Bueno, aquí tenemos lo que se debe hacer en casos de insuficiencia renal de tipo renal. Primero vamos a intentar transformar este fracaso en poliúrico durante 72 horas con una furosemida 80 y 120 miligramos. Si no se da esto, vamos a hacer una restricción hídrica. Vamos a corregir los trastornos hidroelectrolíticos como la acidosis, hiperpotasemia y hiponatremia. Un tratamiento precoz de infecciones y una depuración extrarrenal si no se consigue un control metabólico adecuado. También se puede hacer en la insuficiencia renal aguda una diálisis, pero hay indicaciones. Por ejemplo, si el paciente presenta disnea secundaria sobrecarga de volumen que es refractaria de diuréticos. También en hiperpotasemia grave que tampoco responde al tratamiento médico. Acidosis grave que tampoco responde. Y por último una situación clínica grave secundaria a la uremia, por ejemplo la encefalopatía, pericarditis o convulsiones. Algo importante que hay que señalar es que la diálisis no parece mejorar el pronóstico de la insuficiencia renal aguda, pero solo se debe hacer en caso necesario y cuando las medidas conservadoras fallan. Bueno, ahora vamos a la postrenal. En la postrenal obviamente les dije que es una obstrucción en la salida de la orina. Entonces hay diferentes causas que pueden ser
de tipo intraluminal, intraparietal, por compresión extrínseca o por disfunción neurógena. Ahí les he puesto las diferentes causas, pero algo que hay que recordar es que la causa más frecuente de obstrucción unilateral es la litiasis, mientras que la bilateral es la hiperplasia prostática. Un caso clínico: varón de 60 años con hipertrofia prostática y retención urinaria crónica. Entonces otra vez aumentan los azoados en la orina, el sodio está mayor a 20, la osmolaridad está rondando los 300 y el sedimento es normal o hematíes, leucocitos y cristales. Entonces, ojo, ¿cómo detectamos una posrenal? La posrenal se la puede detectar por ecografía. Entonces hacemos una ecografía para descartar de tipo posrenal, porque el sedimento y el hemo o el valor de plasma no nos va a ayudar bastante, no nos va a ayudar mucho, digamos. Lo que tenemos que hacer es un eco renal para ver si hay obstrucción, que eso ya se hablará después. Entonces aquí tenemos un cuadro muy interesante en el que qué medidas tenemos que tomar cuando vemos que un paciente viene con esta clínica. Entonces viene con una insuficiencia renal no conocida, entonces aumenta urea creatinina, hacemos un eco como les decía. Entonces el eco nos ayuda a diferenciar si es crónica o aguda, porque la crónica, los riñones son pequeños, normalmente se los debería ver así. Y aquí entonces no tenemos que hacer un tratamiento tan precoz y tan rápido como se debería hacer en la aguda. En la aguda los riñones son normales, además con ecografía sabemos si hay de tipo posrenal, como les dije, a ver si hay obstrucción. Entonces ahí sí, en caso de que exista una posrenal, se debe hacer sondaje vesical o nefrostomía percutánea. Bueno, dentro de la aguda, entonces vamos a ir primero al sodio. El sodio primero, si es menor a 20, entonces ¿qué pensamos? Como les dije, prerrenal. Entonces pues vemos el volumen. Si el volumen está disminuido, entonces el paciente tiene una deshidratación y hay que hidratarlo. Pero si el volumen está aumentado, que esto quiere decir que está edematoso, tiene un tercer espacio, hay que incentivar la diuresis con furosemida. En el otro caso de que esta insuficiencia curse con un sodio urinario mayor a 20, pensemos rápidamente en una necrosis tubular aguda, porque representa casi el 90%. Entonces la causa, vamos a ver, tóxico o isquémico. Tóxico, ¿cómo? Con una buena anamnesis, preguntando si el paciente ha tomado fármacos que puedan causar esto. Y obviamente la medida a tomar es retirar el tóxico. En caso de que sea isquémico, debido a una hipovolemia que ha perdurado, entonces hay que hacerle un manejo sintomático. O también podemos recurrir al manejo que se puede dar en la prerrenal de tipo con volumen disminuido. Todo esto. Bueno, esto ha sido todo en insuficiencia renal aguda. Espero que les haya servido. Gracias por ver el video.